Marco Baños, ex consejero en el INE, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana, querido Marco. Pues sí, ¿no? O sea, pues sale más barato y hay urnas. Yo decía hace rato, pues sacamos fotocopias, sale más barato que una boleta. ¿Por qué tan caro? Querido Marco, qué gusto saludarte, buen día. Estimado Luis, muy buenos días. Un saludo afectuoso para todo tu auditorio. Pues mira, es un tema que está en la discusión. La verdad es que ha habido un desfile de cifras, el presidente posicionado y haciendo una campaña ya con el tema de la consulta. Uno de los consejeros nuevos, Ukit Espadas, declaró que la consulta costaría 8,000 millones de pesos. Y ayer o antier, Lorenzo Córdoba señaló que hasta finales del mes de octubre el Instituto Nacional Electoral estará en condiciones de poder decir una cifra de lo que podría costar la consulta popular. Y empiezo por coincidir contigo, la Constitución fue modificada, no puede ser el primer domingo de junio, el 6 de junio, como está prevista la elección constitucional para los demás cargos que habrá en todos los estados, sino que tendrá que ser efectivamente, como dice la Constitución, el primer domingo de agosto, 2 meses después de la jornada electoral constitucional. Entonces, me parece a mí que pensar ahorita en una modificación a la Constitución al vapor, de bote pronto, pues resulta una ocurrencia y resultaría simple y llanamente regresar al punto original de la discusión cuando el presidente quería que fuera simultánea para estar evidentemente en la discusión respecto de esa consulta. Ahora, los costos de una consulta popular, en mi opinión, que como ha dicho el INE, serán hasta finales de octubre cuando nos digan cuánto costará, pues debe considerar que no se puede tomar en rigor a cualquier persona para que integre la mesa directiva de casilla, sino personas que son capacitadas para cumplir con eficacia la función que les corresponde. Y yo creo que si bien la casilla no sería del mismo tamaño que la casilla para la jornada electoral, donde se está previendo que pueda haber hasta 7 funcionarios por mesa directiva, porque tienes estados con 4 elecciones, las 3 locales más los diputados federales, pues será una casilla más chica, pero no podrá ser en todo caso menos de 5. Es decir, podría haber un presidente, un secretario, un escrutador y 3 suplentes generales para cubrir los huecos que eventualmente se llegaran a presentar. Pero de todas maneras estás hablando de un universo de 5 personas por 165,000 casillas, que son las que van a instalarse aproximadamente el primer domingo de junio, el 6 de junio del 2021. Entonces tienes que integrarlas. También hay la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, pueda invitar de nueva cuenta a los funcionarios que están el 6 de junio convocados o que van a estar convocados para integrar las casillas de esa elección. Y eso evidentemente es una posibilidad. Sin embargo, quién sabe cuántas de las personas que participan el 6 de junio quieran ir el primer domingo de agosto de nueva cuenta a otra jornada electoral que se va a llevar otras 10 horas. Entonces, esa parte la tiene que ver el INE. Y un detalle que es muy importante de decir, Luis Cárdenas, es que se tienen que contratar personal que les llaman capacitadores electorales para que garanticen la integridad de las casillas. Por más personal que tenga el INE, pues por supuesto que no es un personal suficiente, tendrías que meter a todo el personal del INE para integrar las casillas, eso no es posible. El INE tiene una estructura como de 17,000 personas y tú necesitas 1,000,000 de personas integrando las mesas directivas de casilla, entonces eso no se puede. A ver, creo que ahí hay un dato interesante que sí nos das, o sea, necesitas para que funcione esto, mexicanos tienen que estar el primer domingo de agosto ahí en las casillas, porque pues es más o menos lo mismo, o sea, funcionario de casilla, secretario, o sea, tienes que tener 5 personas mínimo en cada una de las casillas tienen que hacerse como son las casillas por distrito electoral, por colonia, etcétera. Déjame preguntarte, porque lo preguntan mucho aquí, particularmente simpatizantes del López Obradorismo, dicen que así hicieron la consulta de Texcoco y que lo lograron y que no salió caro y que así han hecho lo de Constellation Brands, que terminó por cerrar una cervecera y mandar al caño más de $1,000,000,000 de inversión. ¿Por qué no hacerlo así? No, porque evidentemente tanto la consulta para el tema del nuevo aeropuerto como las demás que se han organizado desde desde la presidencia electa
aquella ocasión para el aeropuerto, y luego después las consultas que hicieron como para la de Constellation, pues evidentemente no son consultas populares amparadas por la ley, fueron ejercicios que además fueron absolutamente irregulares. Hay que recordar muy bien cómo se integraron las casillas para lo del nuevo aeropuerto, donde incluso las personas podían votar 2 o más veces las que quisieron. Hubo muchas demostraciones de ese punto, y aquí de lo que se trata es de que la elección de la consulta popular tenga exactamente las mismas características que una elección constitucional, con garantías, con personas que resulten capacitadas para que puedan recibir el voto de las personas y que evidentemente puedan contabilizar de manera adecuada los resultados. Esa parte me parece que hay que decirla con toda claridad. Y el INE no se va a prestar, en mi opinión, a que se haga una consulta así improvisada, sino que se tiene que hacer con un esquema de profesionalización que garantice el resultado adecuado, es decir, que las personas que vayan y voten sean contabilizadas en el sentido en el cual depositan su voto en el tema de la consulta. Entonces, esa parte me parece que es importante decirla. 2, evidentemente las boletas no están almacenadas en las bodegas del INE. Esa parte hay que decirla con toda claridad, se tiene que hacer la boleta, no hay ningún ejercicio anterior de consulta, y aunque hubiera habido un ejercicio previo de consulta, pues es un hecho que la pregunta no está redactada en esas hojas, ¿no? Y el INE no almacena las boletas, también eso hay que decirlo con toda claridad. El INE imprime las boletas en la cantidad exacta para las elecciones, y aquí no hay ninguna hoja, ninguna papeleta que se haya impreso con la pregunta que se definió por parte de la Corte. Entonces, todo eso tiene costos, y por supuesto que la alimentación de los funcionarios de casilla durante la propia consulta popular tiene un costo. Yo podría coincidir en que a lo mejor la declaración del consejero Espadas es muy alta. Fue apresurada, digamos, porque prácticamente en el momento que la Corte estaba aprobando la pregunta, Espadas salió a decir que costaría 8,000 millones, pero 8,000 millones es lo que va a costar la elección constitucional de junio del año que sigue. Vamos a suponer que hubo, digamos, ahí un pequeño apresuramiento del consejero, que seguramente no fue de mala fe, fue digamos, una reacción ante lo que será una nueva actividad que el instituto tendrá que asumir. Pero no va a salir en 10 millones de pesos, pues, o sea, no va a ser barato tampoco. No, o sea, yo creo, Luis, ¿el piso que tú ves, Marco? Mira, yo diría que la consulta no te va a costar menos de 2,500 a 3,000 millones de pesos, ¿eh? Okay. O sea, eso sí no creo que sea menos de esa cantidad, por ahí más o menos va a ir oscilando. Vamos a ver qué nos dice el INE, pero de cualquier manera, aquí la reacción que ha tenido el gobierno ha sido esencialmente porque, independientemente de que sean 2,500, 3,000, 8,000 millones de pesos, eso es una acción que es contraria al principio de austeridad que se viene planteando. Claro. Porque evidentemente pues tiene un costo adicional, y ahora pues viene la propuesta que ha presentado el senador Monreal para que se regrese a la idea de que se haga el primer domingo de junio y no el primer domingo de agosto. Esto es, no puedes modificar, y tú lo dijiste con toda claridad, yo coincido contigo, no puedes modificar caprichosamente la Constitución y regresar al punto original del debate. Esa parte me parece que no es así, pero de cualquier manera, ¿qué es lo que están haciendo? Están preparando el piso para decir, como los senadores de la oposición y los diputados de la oposición no autorizan, o no van a votar en el sentido de que se modifique para que sea el primer domingo de junio, pues entonces ellos son los responsables del gasto. De que esa sea parte tan me parece, hay que decirla con toda claridad, están manejando políticamente el asunto, es un asunto estrictamente político, ya no tiene caso discutir jurídicamente la cuestión, ya la Corte determinó que es constitucional, podemos estar o no de acuerdo con esa decisión, yo en lo particular no estoy de acuerdo con esa forma en que se decidió el tema de la consulta, pero ahora viene el asunto de los temas de los costos. Claro. Y por supuesto que los costos no van a ser de 10 millones de pesos, van a ser entre 2,500 y 3,000, y por ahí el INE nos va a dar ese dato a finales del mes, pero pues al final de cuentas es un ejercicio parecido, más allá de que sea una democracia, un ejemplo de democracia participativa, es un tipo de elección que tiene que tener personas ahí, que serán 1 millón de personas que estarán capacitadas, tienes que contratar por un espacio de 2 meses a los capacitadores electorales, es decir, a los que ya vienen trabajando para integrar las casillas en junio, esos serán recontratados, me imagino que esa será la estrategia que seguirá el INE, y les ampliarás el contrato por lo menos por un par de meses, es decir, por la tercera parte del tiempo que se van a contratar para efectos de integrar las casillas de junio. Oye, finalmente, Marco Baños, rápidamente te pregunto, una consulta hasta donde tengo entendido, pues debe de tener
debe de ser informada, es decir, el ciudadano tiene que estar informado de lo que debe de votar o no. Francamente no entiendo la mentada pregunta y esto se me hace tan surreal, pero bueno, cada vez somos más surreales. Dice la Corte, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esta preguntotota, creo yo, no lo sé, no sé si la ley lo prevé así, por eso lo quiero preguntar, pues debería de tener voces para que te convenzan de que sí estás de acuerdo de todo este choro y voces para que te convenzan de que no estás de acuerdo de todo este choro. Eso tendría que ser, desde mi punto de vista, una consulta informada y si no me equivoco, la ley también prevé algo por el estilo. O sea, tendría que haber debates de los que están a favor y los que están en contra de la consulta, supongo yo, o ahí no pasa nada porque, pues, digo, se supone que para eso está, ¿no? O sea, tiene que haber gente a favor y en contra. Mira, en rigor será el Instituto Nacional Electoral el que haga campaña, pero exclusivamente para convocar a la población para que vaya y ejerza su posibilidad, su derecho a expresarse en la consulta popular. Pero una cosa que me parece absolutamente clara es que la forma en que desde el gobierno, desde el propio presidente de la República se ha socializado el tema de la consulta, todo el mundo está asociando el tema de la consulta con el asunto de los expresidentes, aun cuando la pregunta ya no es una cosa absolutamente rebuscada, muy extraña de cómo fue redactada, pero bueno, pues evidentemente mientras el presidente de la República y todos los involucrados en esta cosa puedan hablar, pues van a decir que se trata de la revisión de los expresidentes, aunque ya incluso por ahí apareció una declaración de Santiago Nieto que dice que en el caso de los últimos dos expresidentes se podrían someter a juicio, mientras que los otros al parecer habría un tema de prescripción. Ese es un tema que habría que ver con Te detengo ahí un momento, perdón, Marco. ¿El INE está obligado a decirnos los puntos a favor y en contra del sí y el no? No, el INE tendría que decir para qué es el ejercicio y el INE tendría que hacer una especie como de convocatoria a los ciudadanos. Vamos a ver cómo emprende el INE la campaña de difusión con el tema de la consulta popular, pero la responsabilidad será del INE según la ley. Digo, porque lo veo en un ejemplo muy claro, el aeropuerto, por ejemplo. O sea, tienes ventajas del aeropuerto y desventajas del aeropuerto y ya uno decide si sí o si no, pero pues aquí es que no veo, o sea, no me imagino pero mira, cuál es el sí, cuál es el no. Digamos que lo que yo creo que el INE, mi opinión, ya lo que el INE haga es otra cosa, pero evidentemente lo que el INE podría hacer sería convocar simplemente la consulta, pero pues, el tema de la pregunta, pues, la gente que no, al final de cuentas, no tenga una información precisa respecto de a qué se refiere eso, que supongo que serán los menos por el nivel de politización que tiene y de difusión que ha tenido el tema, pues van a ver la hoja donde se les pregunta tal cosa y van a decir, pues, ¿qué es esto, no? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve esto? La pregunta está muy rara, pero todo el mundo sabe, al menos desde el propio poder y desde todo lo que se viene diciendo, que se refiere al tema del juicio a los expresidentes. Querido Marco Baños, gracias por tomar la comunicación, exconsejero en el INE, te mando un gran abrazo, muy buenos días. Muchas gracias, Luis, un abrazo para todos.